¿Qué tal amigos de NetTrainers? Seguimos haciendo un laboratorio en nuestra plataforma IBM de Firewall Huawei USG 6000B. En esta oportunidad estamos probando lo que es el tema del Traffic Shaping. Vamos a loguearnos en el Firewall. Todo lo que son claves de acceso y esas cosas lo hemos estado viendo en otros videos. Entonces, estamos básicamente en la parte de policy. Tenemos una sección ahí que se llama Bandwidth Management. ¿Okay? Lo que estamos viendo acá son las políticas de salida o entrada del firewall normales, ¿cierto? Políticas normales que ya hemos estado haciendo. Y aquí en la parte que son las políticas de tráfico propiamente tal, que son estas que son las Security Policy. Aquí tenemos las políticas de tráfico. Y acá tenemos una sección que se llama Bandwidth Management, en donde creamos primero un Traffic Profile. El Traffic Profile es básicamente el shaper o limitador, o el policer, como también se denomina, que nosotros queremos crear. Por ejemplo, creamos uno que se llama shaper corporativos. Queremos setear tanto velocidades como de subida y de bajada. Acá set uplink and downlink bandwidth. Ya podríamos simplemente setear un total. Esa es otra opción que es un total. Se fijan que es más, tenemos menos campos. Pero como queremos setear velocidades tanto de subida y bajada, aquí lo vamos a... Ahí está. Entonces, básicamente en la parte de si nuestro... Podemos crear un shaper que sea usado por muchas políticas o en ese caso, ese shaper, el ancho de banda que hace, que especifica, por ejemplo, especifica, por decirle, 2 megabits por segundo, son 2 megabits por segundo en cada política o 2 megabits por segundo repartido entre todas las políticas que lo usan. ¿Ya? Eso significa básicamente acá la parte de Global Traffic Limiting Exclusive o Shared. ¿Okay? Si yo, por ejemplo, creo acá un limitador de 2 megabits por segundo y le pongo Shared, significa que todas las políticas que usen ese limitador van a compartir esos 2 megas. En cambio, si le pongo Exclusive, en el fondo significa que esos 2 megas son por cada política, lo cual es mejor. Siempre es mejor crear un shaper para cada una de las políticas que uno quiera utilizar. Y acá tenemos el per IP, que en el fondo es un limitador por IP, o sea, por host. Entonces nosotros vamos a hacerlo de esa forma por IP y especificamos 500 kilobits por segundo, 500 kilobits por segundo de subida y de bajada, que es lo que queremos darle a nuestro usuario, suponiendo, digamos, para efectos de laboratorio, normalmente, ¿no es cierto?, con unos 2 megabits por segundo, etcétera, suficiente, en un ambiente más real. ¿Ok? Acá 500 kilos está bien para el laboratorio, entonces creamos el shaper, ahí está, y en la política, nosotros creamos la política que lo va a usar, ¿cierto? Al igual que en Fortinet, las políticas de shaping no van dentro de las políticas normales, no son dentro de las políticas de tráfico, ¿cierto? No es como acá, que sea un security policy, no es que ahí dentro de las políticas de tráfico uno agrega un shaper, no, sino que son aparte. Entonces acá creamos la política para los corporativos, usuarios corporativos, nosotros tenemos una VLAN de usuarios corporativos, entonces elegimos política shaper corporativos, los que vienen de la zona trust, que se van a untrust, ¿cierto? Usuarios de la red corporativa, cualquier servicio, cualquier aplicación, me da lo mismo, etcétera, etcétera, lo vamos a limitar. Y aquí llamamos al shaper, ¿ya? El shaper corporativos, el que acabamos de ver, que les decía que es de 500 kilos, tanto de subida como de bajada. Ahí con eso creamos el shaper, ¿ok? Entonces le damos un OK. ¿Ok? En este momento tengo la política desactivada. Voy a corroborar. Ya, sí, perfecto, porque está la política, no me arrojó nada. Déjenme ver que no me sale nada acá. Vamos a resetear acá todos estos reset. Clear
no, voy a hacer reset all statistics para borrar estos contadores que tengo acá. Fíjense, ahí está, se fijan que me está especificando 500 kilos de subida como de bajada. Hay una política por default, que es la política que en el fondo es no limites. En el fondo acá el tráfico se va a ir topando con estas políticas y algún tráfico va a ser limitado en cuanto a tasas de bit, pero el que no hace match con ninguna de esas hace match con la default. Y la default es un no limit, o sea, en el fondo no limita nada. ¿Te fijas acá? En esta política default, la acción es no limit. ¿Ya? Es como un set de políticas paralelos, se podría decir, a las políticas de tráfico propiamente tal. Entonces, acá tengo una estación usuarios corporativos, ¿cierto? Que está aquí, usuarios corporativos, fast.com, y vamos a medir, ¿cierto? Básicamente el firewall de Huawei, las tasas de bit que nos entrega cuando no hay ninguna limitación, este firewall que es una versión demo, ¿cierto? Una versión de evaluación, se podría decir, nos da del orden de a veces 1.5, 2 megabits por segundo y a veces llegando hasta 3. Es como bien variable, pero no baja de 1 punto algo. Ya esa es como la típica tasa de bit que nos entrega. Aquí nos va a arrojar alrededor de 3,5 megabits por segundo. Voy a hacer una medición de nuevo. Fíjense que llegamos incluso hasta 5.9. Es como bien variable, ¿eh? Siempre, pero nunca baja del 1 punto algo megabits por segundo. Entonces nosotros vamos a, fíjate ahí llegamos se estabilizó en 3,1. Hasta que se ponga en negro, ahí es porque finalizó la medición. Ahí en ese momento finalizó la medición. Y básicamente, en este momento lo que voy a hacer es aplicar la política. Vamos a hacer un enable. Ahí sí, la política fue exitosamente aplicada. Vamos a medir nuevamente la velocidad. Ay, sí, perdón, si no le habíamos puesto el clic. Perdón, ¿ya? Ahí nosotros le dijimos 500 kilos, nunca va a ser exacto 500 kilos, ¿ya? Va a ser un poco más, siempre es como que se pasa, ¿ya? Pero fíjense que claramente nosotros hicimos antes varias mediciones, todas fueron de varios megas y ahora ya entramos en 800 kilos. Voy a medir de nuevo. Perdón que no había hecho clic ahí antes en el botoncito, porque en este momento estamos sufriendo un movimiento telúrico acá en Chile. Por eso es que no me di cuenta que estaba pendiente del movimiento de la casa y no
no del tema de la conexión, por eso me distraje. Fíjense que ahí estamos en 300 kilos, ¿te fijas? Entonces básicamente con eso estamos haciendo un shaping, ¿cierto? De hecho acá sí en el firewall, perdón, esto es acá, estoy acá en, minimicé la ventana, acá está. Si en las políticas, ¿no es cierto? En la política de shaping vemos acá, ¿no es cierto? Donde hice la conexión, voy a hacer un refresh. Ese contador en el fondo son las sesiones, las conexiones que han hecho match con esa política, que son las conexiones que hace el medidor de velocidad. ¿Ok? Entonces ahí, por eso el medidor de velocidad, ¿no es cierto?, aumentó, ¿no es cierto?, la cantidad de conexiones porque son las que se estaban haciendo mientras yo medía. Entonces, junto con ello, ahí estamos aplicando lo que es un shaping para una cierta VLAN o grupo de usuarios, etcétera, o básicamente grupo de host, ¿ya? Grupo de host, eso es básicamente lo que estamos haciendo. También podemos hacer lo que se denomina en la parte, usando el mismo shaper, o sea, este mismo shaper que ya definimos, podríamos crear una política, ¿cierto? Esa misma, editarla, para que no sea que, no queremos que limite todo el tráfico, ¿cierto? De todos esos usuarios, sino que, o sea, sino de todo lo que trafican, sino que a lo mejor queremos que usar un shaper, pero que limite solo ciertas aplicaciones solamente. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos simplemente limitar YouTube. Entonces, para eso hacemos un objeto de tipo application group, ¿cierto? Acá en application group, y creamos un objeto. Nosotros teníamos ya un objeto previamente creado de control de aplicaciones, que es la que teníamos que denegar. Ya varias aplicaciones que es la que queríamos denegar, pero acá creamos otro que solamente hace match con YouTube. ¿Ya? Fíjense que ahí está YouTube y YouTube Downloader, que son fondos, bueno, YouTube Downloader es otra aplicación, pero cualquiera de esas dos va a ser match ese objeto, ¿ok? Entonces, una vez que hemos creado ese objeto, nosotros nos vamos a las políticas acá, y en la parte de Bandwidth Management, que es donde estábamos nosotros, ¿cierto? En la política de shaping, que es donde estamos haciendo una limitación de tráfico a los usuarios corporativos, no queremos limitarle el tráfico a todo su tráfico, sino que lo vamos a hacer solo a la aplicación YouTube. Acá, déjenme. Aplicación YouTube, por ahí está. Esta. A esa queremos solamente aplicarle tráfico. Ahí está, aplicarle una limitación de tráfico. ¿Okay? El shaper va a ser el mismo, ¿ya? Application YouTube. Entonces, con eso, básicamente, le damos ahí un OK. Ahí sí, fíjense que en la parte de Application ahora es YouTube. Por ende, fundamentalmente todo el filtrado que se va a hacer, la eliminación de velocidad, solo aplica para eso, para YouTube. Entonces vamos a hacer un reset all statistics para que queden en 0 acá. Entonces, si ustedes se fijan, en este momento ya se está aplicando esa política. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra estación, nosotros hacemos una medición de velocidad, no debería verse afectado por el limitador, porque el limitador solamente es para YouTube, ¿se fijan? Entonces, ahí está, volvimos a subir, ¿no es cierto?, en la tasa de bit. Si nos fijamos, como la política de shaping no se está haciendo match con la primera, porque la primera tiene que ver solamente con YouTube, entonces nos estamos haciendo match con la segunda. Por ende, si hacemos un refresh acá, en los contadores, te fijas que la segunda es la que aumenta contadores, porque ese es el tráfico que realmente está haciendo match. ¿Ok? Si después, bueno, se estabilizó ahí en 2.1 megas, y si acá en esta, ¿no es cierto?,
nos vamos a YouTube, ¿cierto? Básicamente el tráfico de YouTube es el que va a ser macheado por la política de shaping, por ende va a quedar restringido a 500 kilos, que es más o menos lo que especificamos. Obviamente se va a ver bastante lento el YouTube, la carga del YouTube, ¿cierto? Si nosotros ahora volvemos acá, hacemos un refresh, ahí se fijan que aún empieza a aumentar el contador de la primera política, la que hace match con el tráfico de YouTube, ¿ya? Por ende está funcionando solamente esa política. Acá si hacemos clic en algún video, esta es una sesión de escritorio remoto, no vamos a escucharlo con audio. El video se puede llegar a ver, pero se va a enganchar en la velocidad más baja, la tasa de bit más baja, por ende la resolución va a ser la más pobre, ¿okay? Porque estamos restringiendo entonces, ¿no es cierto?, la tasa de bit, pero solo para conexiones de YouTube en este caso. Si de hecho nos vamos aquí en la parte del settings del video, vemos que la calidad del video está en 144 píxeles, ¿ya? Esa fue la tasa normal a la que se enganchó, digamos, la conexión, producto de la tasa de bit tan restringida que existe. Ok, entonces si volvemos acá, vamos a ver que siguen, ¿no es cierto? Bueno, básicamente las sesiones de YouTube son las mismas, ahí están 15 sesiones, ¿cierto? Puede que la otra política hayan aumentado algunas cositas, algunas conexiones, porque dentro de la página de YouTube hay componentes que van hacia otras páginas, entonces obviamente hacen match con la otra, pero la gracia era que cuando medimos velocidad, en la política de YouTube no se veía ningún match, ¿ok? Entonces en este momento estamos restringiendo velocidad, pero solamente para YouTube, hacer un bandwidth limiting, ¿no es cierto?, un policing, pero solamente para esa aplicación. Y que ahí nosotros pusimos YouTube, pero podría ser un conjunto de aplicaciones de consumidoras de ancho de banda, podrían ser algunas aplicaciones peer-to-peer también, que podemos permitirlas, pero dejarlas restringidas para que los usuarios no empiecen a consumir volúmenes importantes de ancho de banda a medida que están compartiendo archivos. ¿Ok? Bueno, eso es lo que básicamente queríamos mostrar en esta oportunidad con el tema del Bandwidth Management, los Traffic Policy y Traffic Profile, que soporta, ¿no es cierto?, el firewall de Huawei, el USG 6000, en esta versión virtual, que es la B.